Dicen que el mal comenzó con una serpiente, pero pocos saben que su derrota empezó con una mujer, antes de que el mundo existiera. Ya se había escrito una promesa en que del vientre de una hija de la tierra nacería aquel que aplastaría la cabeza del dragón. Y desde entonces el enemigo ha perseguido ese vientre, ese linaje, esa luz. Desde el Edén hasta el Apocalipsis, la historia es una sola en la mujer vestida de sol contra el dragón que ruge en las sombras. No es un mito, es una guerra que atraviesa el tiempo, la carne y el espíritu. Una batalla entre la pureza y la rebelión, entre el amor que salva y el orgullo que destruye. María no fue solo una madre, fue un campo de batalla, y su sí cambió el destino del universo. Hoy, esa lucha sigue viva dentro de ti. Prepárate, porque estás a punto de descubrir el lado oculto del conflicto más antiguo de la creación. Desde el principio, cuando la oscuridad aún respiraba sobre la faz del abismo, ya se escuchaba un murmullo, un eco divino que prometía redención, una palabra sellada en el corazón del universo, una mujer y una descendencia que aplastaría la cabeza de la serpiente. El cielo sabía que esa profecía no era un mito, sino una sentencia, y el enemigo, el antiguo dragón, lo entendió mejor que nadie. Desde entonces, la historia de la humanidad se convirtió en un campo de batalla. No de espadas, sino de vientres. No de ejércitos, sino de promesas. Cada nacimiento, cada mujer elegida, cada semilla santa, era observada con un odio milenario por aquel que juró destruir el plan divino. Y en medio de esa guerra cósmica, una virgen de Nazaret se convirtió en el mayor desafío para las tinieblas, porque en ella, el cielo había depositado la llave del cumplimiento. María no era una reina, ni una profetisa famosa, era una joven escondida entre las montañas de Galilea, sin poder, sin título, sin ambición. Pero el reino de los cielos no busca grandeza, busca pureza. Su corazón era tan silencioso que hasta los ángeles escuchaban su oración. Y fue en ese silencio donde Dios habló. «Alégrate, llena de gracia», le dijo el mensajero, «porque has hallado favor delante del Altísimo». En ese instante, el universo contuvo el aliento, el enemigo también, porque entendió que la profecía estaba a punto de cumplirse. Mientras María decía sí, en las regiones del caos se escuchó un rugido. Satanás sabía que si esa palabra se hacía carne, su reino temblaría para siempre. Desde entonces la historia visible se entrelazó con la invisible. Nazaret se convirtió en un campo de guerra espiritual. Cada sombra se movía con intenciones ocultas. Cada rumor era un intento de sabotear el plan divino. Satanás no podía tocarla directamente, pero sí podía corromper el entorno. Podía sembrar duda, miedo, vergüenza. Podía hacer que el mundo no la creyera, que la ley la condenara, que su propio prometido dudara de ella, porque la estrategia del enemigo nunca ha sido el ataque frontal, sino la distorsión. Si logra ensuciar lo puro, ya ha vencido a los ojos de los hombres. José, confundido y herido, representa el conflicto humano ante lo divino, el hombre que lucha entre la fe y la lógica, entre el amor y el juicio. Y es ahí donde Dios interviene, porque cuando la mente no entiende, el cielo envía sueños. Mientras José dormía, el ángel habló: «No temas recibir a María, porque lo que ha sido concebido en ella viene del Espíritu Santo». Y así, lo invisible volvió a sellar el destino del mundo. Pero Satanás no se rindió. Si no podía impedir el nacimiento, entonces intentaría destruir al niño. Movería reyes, sacerdotes y asesinos para cazar una promesa. Porque detrás de Herodes había un espíritu antiguo, un eco del mismo odio que movió a Faraón contra Moisés. El infierno sabía que ese niño sería su derrota. Y cada lágrima de las madres de Belén fue una ofrenda amarga en el altar de la guerra espiritual. Mientras tanto, María y José huían a Egipto, no por miedo, sino por un propósito divino. A veces, Dios te esconde no para protegerte del enemigo, sino para cumplir una palabra antigua: «De Egipto llamé a mi hijo Han». Y así comenzó la historia que partiría la humanidad en dos. De un lado, la promesa encarnada. Del otro, el engaño eterno. María, la mujer vestida de sol, y Satanás, el dragón que intenta devorar lo que ella lleva dentro. Esta batalla, aunque parezca lejana, sigue viva hoy, porque toda persona que dice sí a la voluntad de Dios se convierte en una extensión de aquella promesa. Cada vez que el alma concibe fe, el infierno tiembla. El nacimiento del Mesías no fue solo un evento histórico, fue una declaración de guerra. El poder del sí de María derribó lo que 1000 ángeles caídos no pudieron levantar. Su humildad venció la soberbia del enemigo. ¿Y tú, que escuchas esto? No estás fuera de esa historia. El mismo dragón que persiguió a la mujer en el Apocalipsis persigue hoy a los que guardan el testimonio de Jesús. La pregunta es: ¿de qué lado estás? ¿De la promesa o del engaño? Porque en esta guerra espiritual cada elección es un campo de batalla. Si este mensaje te ha tocado, suscríbete y comparte para que más personas se unan al lado de la promesa. El contraataque del dragón. El dragón no duerme, observa, espera
calcula, porque aunque el niño nació, la guerra no terminó, solo cambió de escenario. Mientras los hombres cantaban gloria a Dios en las alturas, el infierno preparaba su estrategia. Si no podía detener la profecía, entonces intentaría corromperla desde dentro. Desde aquel instante en el que María contemplaba al hijo envuelto en pañales, las tinieblas comenzaron su movimiento silencioso. El enemigo sabía que no podía tocar al Mesías directamente, pero podía manipular a los hombres que lo rodeaban. Podía disfrazar el orgullo de religión y la soberbia de celo santo, porque Satanás no teme a los templos, teme a los corazones rendidos. Jesús creció, y con él creció la tensión espiritual del mundo. Cada paso suyo era una grieta en los cimientos del infierno, cada palabra, un golpe contra la mentira. Y Satanás, desesperado, buscó el momento perfecto para enfrentarlo cara a cara. El desierto fue su campo de batalla. Allí, donde no hay ruido ni distracciones, el enemigo susurra su oferta más seductora: si eres hijo de Dios. 3 palabras que resonaron como eco del Edén. La misma duda que destruyó a Adán intentó repetirse con el segundo Adán, pero esta vez la historia cambió. Porque donde Eva escuchó la voz del engaño, Jesús respondió con la voz de la palabra. Y donde Adán cayó por hambre, el Hijo del Hombre venció con ayuno. El desierto fue la revancha del cielo. Allí, el dragón perdió su primera gran oportunidad. Sin embargo, Satanás no se rinde con una derrota. Él entiende el tiempo mejor que los hombres. Y esperó, paciente, el día en que los mismos que gritaron Hosana gritarían crucifícale. Y así comenzó su contraataque más sutil en la infiltración. Entró en los sistemas religiosos, en las estructuras del poder, en los corazones de quienes decían amar a Dios, pero temían perder su posición. El enemigo no mató a Jesús con una espada, lo hizo con la traición, porque el infierno no siempre ruge, a veces susurra en forma de beso. Judas fue el canal, el dinero fue la puerta, y el orgullo fue la cadena. Pero lo que Satanás no entendía era que su plan de destrucción era parte del plan de redención. Mientras María miraba a su hijo cargando la cruz, la profecía de Simeón se cumplía: una espada traspasará tu alma en ella. La mujer de la promesa se convirtió también en la mujer del dolor. El dragón creyó haber vencido. Creyó que la muerte sería su trono definitivo, pero el cielo guardaba silencio, porque sabía que al tercer día, ese silencio se convertiría en rugido. Y cuando la piedra del sepulcro fue removida, el infierno tembló, porque en ese instante todo el poder de la oscuridad colapsó sobre sí mismo. El dragón había golpeado al talón, pero la descendencia había aplastado su cabeza. María, al contemplar la tumba vacía, entendió lo que pocos pueden entender, en que la promesa no muere, solo cambia de forma. Lo que parecía final era en realidad el principio de una nueva guerra, porque la resurrección no cerró la batalla, la trasladó al alma de cada creyente. Desde ese día, el dragón se enfureció. Ya no podía tocar al Mesías, así que persiguió a su descendencia, a todos los que guardan el testimonio del Cordero. Y en cada generación la historia se repite en la pureza de María contra la corrupción del mundo, la humildad del siervo contra el orgullo del rebelde. El hágase contra él seré como Dios. El campo de batalla ya no está en el cielo ni en el Gólgota, está en nosotros. El enemigo sigue susurrando las mismas 3 palabras: ansí eres hijo de Dios. Why muchos can, porque buscan demostrar lo que ya son. Pero aquellos que permanecen en fe, los que diken: no necesito probar mi identidad, porque fue sellada con sangre, son los que vencen al dragón por medio del testimonio y del sacrificio. María representa ese espíritu en el alma que confía incluso cuando no entiende. La fe que no razona, solo obedece. Y el enemigo que odia esa obediencia sabe que su derrota final está ligada a esa actitud. Por eso, todo aquel que vive en rendición se convierte en un reflejo de aquella mujer vestida de sol. Y aunque el dragón sigue rugiendo, su rugido es solo eco de su propia caída, porque la victoria ya fue sellada en la cruz. Y la promesa, aquella que nació en un pesebre, reinará sobre toda creación. Así termina la segunda parte en el contraataque del dragón. La guerra continúa, pero el resultado ya está escrito. Y tú, que escuchas esto, eres parte del cumplimiento. Porque cada vez que eliges la verdad sobre la mentira, la luz sobre la oscuridad, la obediencia sobre el orgullo, estás repitiendo el sí de María y participando en la victoria del Cordero. Hubo una señal en el cielo. No fue un cometa ni una estrella, fue una mujer, vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto, en la angustia de dar a luz. Y frente a ella, un dragón escarlata, con 7 cabezas y 10 cuernos, esperaba para devorar a su hijo en cuanto naciera. Así lo vio Juan en la isla de Patmos. Y esa visión no era solo una profecía. Era la revelación de una guerra que nunca terminó. Esa mujer es más que una figura, es la representación viva de la promesa cumplida. De María, la humilde de Nazaret,
nació el Salvador. Pero del espíritu de su obediencia, nace cada día una nueva generación de creyentes. Ella es el arquetipo de la iglesia fiel, la que engendra vida espiritual en medio de un mundo estéril. Por eso el dragón la odia, porque su vientre representa el lugar donde el cielo se encarna. Y cada vez que alguien dice, hágase en mí según tu palabra, una nueva luz nace en la tierra. El dragón lo sabe, y por eso su ataque es constante. No puede tocar la gloria, así que intenta corromper el reflejo. Si no puede destruir a la mujer celestial, intentará profanar a la mujer terrenal. De ahí su obsesión con la distorsión, con la sexualización, con la idolatría, con la confusión de identidades y la pérdida del valor del cuerpo. Porque si logra que el templo se olvide de su pureza, el dragón siente que ha ganado terreno. Pero la mujer vestida de sol no se deja manchar. Ella huye al desierto, al lugar preparado por Dios, donde será sustentada por 1260 días. El desierto, el mismo símbolo de todos los tiempos, lugar de soledad, pero también de encuentro. Allí, donde no hay ruido, el alma escucha la voz del cielo. El dragón, furioso, lanza un río de mentiras para ahogarla. Falsas doctrinas, religiones sin espíritu, cristianismo sin cruz, y muchos, cansados de la espera, beben de ese río sin saber que es veneno. Pero la tierra ayuda a la mujer. Sí, la misma tierra que fue maldita por el pecado, se abre para tragar el engaño, porque incluso la creación anhela la redención. María, la mujer del principio, es ahora el espejo profético de la iglesia del final, la que sufre dolores de parto, no para traer un nuevo Mesías, sino para dar a luz a los hijos del reino en aquellos que guardan el testimonio de Jesús y no se rinden ante el sistema del mundo. Y mientras el dragón la persigue, una voz poderosa resuena en el cielo: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. En el Apocalipsis, no es una historia de terror, sino una historia de nacimiento. El fin del mundo no es destrucción, es parto. El dolor que vemos no es castigo, es transition. Y la mujer vestida de sol es la señal de que el alumbramiento se acerca. Por eso el dragón ruge, porque sabe que le queda poco tiempo, y mientras el mundo se llena de caos, la mujer sigue brillando. Su luz no depende del sol físico, sino del fuego del Espíritu. María fue la primera en decir sí, y la iglesia será la última en decir amén. Entre esas dos palabras se desarrolla toda la historia humana. El dragón aún lanza su ira, pero su derrota ya fue escrita en la eternidad. Y cuando el cielo se abra, y el Hijo del Hombre venga con gloria, la mujer será vindicada. Su dolor se convertirá en canto, y su llanto en victoria. Tú, que escuchas estas palabras, no eres un espectador, eres parte de esa mujer, eres parte del cuerpo que aún lucha, del vientre espiritual que aún engendra fe. El dragón te odia, porque en ti ve el reflejo de la promesa que no pudo destruir. Paronote, el mismo sol que la viste a ella, te vestirá a ti. Y cuando todo parezca perdido, recuerda, la mujer vestida de sol no fue creada para caer, sino para reinar. Desde el principio, la guerra nunca fue entre naciones, ni entre religiones, sino entre dos semillas. La serpiente plantó la suya en el Edén, una semilla de orgullo, de rebelión, de independencia, y Dios plantó la suya en el vientre de una mujer, una semilla de fe, de obediencia, de redención. Desde ese momento la historia se convirtió en un campo de batalla, no visible a los ojos del cuerpo, pero tan real que ha marcado cada siglo. La mujer del Génesis y la del Apocalipsis son la misma figura, dos extremos de una misma profecía. En una Dios dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Y en la otra, el dragón ruge contra los que guardan el testimonio de Jesús. El enemigo no odia templos, ni cruces, ni símbolos. Odia vientres espirituales. Odia toda alma que digan que se cumpla en mí tu palabra. Porque cada vez que alguien se entrega a la voluntad de Dios, una nueva manifestación del reino nace. Y con cada nacimiento, el dominio del dragón se debilita. El linaje de la promesa no está formado por perfectos, sino por los que se levantan una y otra vez, por los que siguen creyendo aunque el mundo se burle, por los que aman la verdad más que su propia comodidad. Es un pueblo que no necesita tronos porque su trono está en el cielo, que no teme al desierto porque aprendió que allí es donde Dios habla. Esa descendencia no lleva corona de oro sino de fuego, no se defiende con armas, sino con oración, no conquista territorios, sino corazones. Y aunque el dragón ruja, sus rugidos son solo ecos de su derrota. Hoy, esa batalla invisible sigue viva. Cada vez que alguien elige el perdón en lugar del odio, María vence. Cada vez que alguien decide creer en la promesa aunque todo parezca perdido, Cristo reina, porque el conflicto no termina en los cielos, se libra en el alma de cada ser humano. En cada decisión, en cada pensamiento, en cada sí y en cada no. El dragón no teme a los religiosos,
Teme a los que aman de verdad, a los que entienden que la fe no es doctrina, sino relation, a los que ya no viven por miedo sino por amor. Y cuando ese amor se multiplique, cuando el linaje de la promesa se alce sin miedo, entonces escuchará una voz, la misma que tronó al principio de los tiempos: He aquí que hago nuevas todas las cosas. Y el dragón será lanzado para siempre a las tinieblas, y la mujer será vestida de gloria, y la semilla de la promesa florecerá en un nuevo cielo y una nueva tierra. El canto de los redimidos resonará como un río, y ya no habrá llanto ni noche ni guerra. Solo la voz del que dijo: Yo soy el Alfa y la Omega. Así terminará la historia, no con un grito de miedo, sino con un suspiro de esperanza, no con fuego que destruye, sino con fuego que purifica. Porque al final de todo, cuando el tiempo se disuelva, en eternidad, María y Satanás no serán dos fuerzas opuestas, sino los símbolos del destino de la humanidad en la obediencia que salva y la rebeldía que destruye. Y tú que escuchas estas palabras, formas parte de esa guerra. Tu vida no es casualidad y es han lamado. Dios sigue buscando vientres dispuestos, corazones donde encarnar su voluntad. No temas al dragón, Anel, ya fue vencido. Solo teme olvidar quién eres, porque fuiste creado para brillar no con tu luz, sino con la del sol que la mujer lleva puesto. Y cuando la oscuridad parezca más densa, recuerda esto: la mujer vestida de sol sigue en pie, y su linaje aún vive en ti. Si esta palabra encendió algo en tu espíritu, no la guardes, compártela. Sé parte del ejército de luz que despierta corazones. Suscríbete a la Biblia Sagrada y lleva este mensaje donde aún reina la oscuridad, porque la guerra no ha terminado, y tú eres parte de la profecía.